Este tema, que es el tema político-judicial, no se puede soslayar o dejar de lado una situación que se ha vivido la semana pasada también dentro de lo que es el ambiente político del municipio de La Capital, y que lo ha tenido como protagonista al secretario de Obras Públicas de La Capital, Alfredo Toscano. ¿Cómo se vivió esa situación y cómo terminó esa historia? Mira, yo creo que en este momento la sociedad está queriendo gestos, y para mí fue un acto de imprudencia. Por eso inmediatamente cuando me enteré que estaba ahí, porque bueno, yo no soy tutor ni tampoco cuando toman su licencia los funcionarios me dicen cuál es su destino, confío en su criterio. Cuando tomo conocimiento de la misma forma que toman ustedes conocimiento, le corto la licencia y lo hago regresar a la provincia, ¿no? ¿Regresó? Sí, regresó a la provincia. Regresó y bueno, y estaba en él. Si no regresaba, lo corría del municipio. Pero, como te digo, es un acto de imprudencia política. Esta autoridad que, gracias a Dios, todavía tengo en el municipio, no creo que la tenga Osvaldo Jaldo, porque Pablo Yedlin se fue a festejar su cumpleaños en Nueva York. ¿Ahora? Por supuesto. Y yo no sé si está todavía, ¿no? Cumplió este año el 16 de julio, el 12 de julio se fue a Nueva York. Te digo que no sé si está todavía porque los chicos, los periodistas del diario La Gaceta, andaban buscando a Beatriz y a él para hacer una nota, y él decía que no podía porque tenía otros compromisos. Pero esto tampoco es para justificarlo a Toscano, ¿no? En realidad, tanto Toscano como... Si no hubiera regresado... Lo hubiera ido, si no hubiera regresado. Pero como te digo, esto no es para justificarlo a Toscano, porque tanto Toscano como Yedlin son unos imprudentes políticos. Doctor, ¿cómo vive esta situación, digamos, también, y cuando hablaba el intendente sobre los gestos? Bueno, la sociedad nos está pidiendo prudencia, acompañar a la gente en este duro momento económico que vivimos. Un hecho contrario que quiero dar como ejemplo es el rechazo que ha manifestado Beatriz Ávila en el Senado ante cualquier intento de incremento de las dietas, un reclamo expreso ante la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, de la negativa personal, que después fue acompañada por Luis Juez en algunos medios, a que se incrementen las dietas parlamentarias. Creemos que esa tiene que ser la actitud de la sociedad, de la clase política frente a la sociedad en los momentos en los que vivimos. Ahora sí, el tema principal. ¿Por qué la presentación de este documento, que él lo resumía en la medida de lo posible Ariel Gustavo Guerra, y que él lo presenta en forma exclusiva en la portada del diario? Yo creo que es una falta de apego a las normas constitucionales, que es lo que lo viene caracterizando al Partido Justicialista, al cual considera a la Constitución como una ameba, no tiene arista, es una cosa totalmente amorfa. Y nosotros durante los años 2007, 2011 y 2015 hemos ido a los comicios con estos tiempos electorales, y en realidad una de las razones fundamentales cuando se reforma la Constitución es para achicar el periodo de transición. No sé si vos te acuerdas que en aquella oportunidad era de 4 meses, entonces se lo lleva a 60 días. Y bueno, son una de esas razones, y también hay un aparente litigio acá, porque para que haya litigio tiene que haber una contraposición de intereses. Lo más llamativo de esto es que quien solicita que se adelanten las elecciones es el Partido Justicialista. ¿Quién es el Partido Justicialista? Mansur Jaldo. Tiene que decidir un juez. El juez es el que se decidió en el 2019, es un juez que era empleado del CIPROSA, nombrado por esta gestión, juez camarista. ¿Y quién tiene que defender la Constitución? En el gobierno de la provincia, ¿quién es? Mansur Jaldo. Es decir, es un aparente proceso, pero en realidad no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cuál es la presentación? ¿Cuál es, digamos, el real motivo de esta presentación? Bien, entendemos que los argumentos expresados por el PJ y la débil defensa que ha esgrimido Fiscalía de la provincia en este aparente... ¿Por qué débil, perdón? Porque implica un allanamiento. No dejábamos de sorprendernos con el escrito de la Fiscalía,
donde plantean la inexistencia del caso, como si la sentencia del 2018 recaída en el proceso del Frente Renovador. Recordemos que esta es la puesta en escena ya de una obra teatral que se dio en el 2018, donde los actores solamente han mutado uno, que en vez del Frente Renovador tenemos al Partido Justicialista. Tenemos el mismo juez, las mismas intenciones políticas y la misma defensa muy débil. Fiscalía debe defender la constitucionalidad de nuestras normas. ¿Con la respuesta es prácticamente como si no hubiera defendido? Exactamente. Plantea que la Constitución en estos dos artículos ha quedado muerta y no existe en el plano jurídico en el fallo del 2018, lo cual es una aberración, porque la sentencia 2018 Sí. declara la inconstitucionalidad de estos dos artículos, mal declarada, pero para el presente caso. Y así está registrada la sentencia en la Oficina de Jurisprudencia de la Corte. Sumado a que en nuestro sistema argentino no existen declaraciones erga omnes, es decir, cuando se declara la inconstitucionalidad es para un caso en particular, Omar. No puede considerarse muerta la letra de nuestra Constitución. Ahí, haciendo referencia a la débil defensa y lo que es un allanamiento de la provincia a la pretensión del PJ. Mansur plantea una nulidad, Mansur se allana. Por eso entendemos que es nulo el proceso, es aparente. Los argumentos del PJ también son débiles y falaces. ¿Por qué? Plantean que los artículos 43, inciso sexto y 100 son inconstitucionales por un exceso de la convencional constituyente, lo cual también es mentira. ¿Por qué? El constituyente estaba habilitado por la ley a reformar el artículo 84, citado por el intendente, que ha hablado de una transición de 4 meses entre la elección y el gobierno que asume. Estos 4 meses generaban inestabilidad institucional y fue uno de los principales motivos o fundamentos por los cuales se llevó a reformar todo el sistema electoral. Es cuestión para hablar en otra oportunidad de este tema, ¿no? Yo creo que esta constitución modificada por José Alperovich, los únicos que hicieron presentaciones en su momento por distintas zonas grises que presenta la Constitución fueron en su momento el doctor Cacho Sangeni con Rodolfo Burgos. El Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados causas, que han declarado inconstitucional varias normativas. Más allá de quién sea el próximo gobernador en la provincia de Tucumán, creo que habría que hablar con sinceridad a la gente y hay que modificar esta Constitución, que tiene muchos flancos, hay muchas zonas grises. Hay muchas figuras que están en la Constitución y que no se están cumpliendo. Por eso digo, un tema para abordar en otro momento, que es el voto electrónico, acceso a la información pública, Cambio el tema del sistema electoral. Es decir, para otro tema. Pero esta Constitución, modificada en el 2006 por José Alperovich, durante la renovación de autoridades en la provincia de Tucumán, se cumplieron de distintas maneras, digamos. 2 meses antes del mandato. Hoy se la está pretendiendo adelantar. ¿Ustedes dicen que es por una cuestión netamente política, por lo que está pasando con el gobierno nacional? Sí, por supuesto. Acá no tiene otro interés el gobierno de la provincia que despegarse del gobierno nacional. Y esto yo lo dije, Omar, en diciembre del año pasado, en una reunión que tuvimos en Juntos por el Cambio, cuando dije, ojo, que van a adelantar las elecciones. Y salieron, por supuesto, todos los del oficialismo a decir que era golpista, no sé, de todo me trataron. Y también me recuerdo que el actual gobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, en una de sus declaraciones decía que en este momento lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar al compañero Alberto Fernández lo que más se pueda. Es decir, si podían hacer las elecciones en forma simultánea, la hacían. Bueno, esta es una oportunidad, porque también hablan de lo oneroso que significa un comicio. Bueno, la Constitución establece también la posibilidad que se la haga en forma simultánea. Perdona, esa no la tenemos, perdón. La Constitución habilita la posibilidad que para evitar algún costo excesivo a las arcas de la provincia, porque recordamos, las elecciones provinciales corren a costa del gobierno de la provincia, pero si son unificadas a nivel nacional, ¿el costo es por parte del gobierno nacional? Así es, el mismo artículo 43, en su inciso precedente, que es el inciso quinto, habilita al Poder Ejecutivo a convocar a elecciones de manera simultánea con las elecciones nacionales. Y acá hablamos también de las posibilidades de los partidos políticos de afrontar 2 elecciones en menos de 15 días. Recordemos que las PASO son el primer domingo de agosto
y las elecciones provinciales tendrían que ser el tercer domingo de agosto, respetando el marco constitucional. Si hubiese algún impedimento, está esta posibilidad y la Constitución se debe interpretar de manera armónica. O sea, no podemos descalificar el inciso sexto sin tener en cuenta el precedente. Es decir, que existe un remedio constitucional para garantizar la participación de los partidos políticos, para evitar un doble gasto y demás. Y acá, Omar, la justicia federal ha llevado siempre muy bien adelante las elecciones, sin escándalos, con pocos recursos. El Juzgado Federal Electoral de Tucumán ha dado ejemplo de cómo se realiza un acto electoral, con lo cual también podríamos apegarnos. Pero acá claramente hay una intencionalidad política de despegarse del mal gobierno, del mal momento del gobierno nacional y no verse arrastrado por ese proceso de manera negativa. La Constitución sobre el tema de la votación en la provincia de Tucumán habla concretamente del voto electrónico. Es un consejo que da la Corte Suprema en su momento cuando legitimó el triunfo de Mansur Jaldo. No, es una de las pendientes de instaurar vía ley la reglamentación del voto electrónico. Hablaba acerca de la presentación del Partido de la Justicia Social en forma individual en este caso. Ustedes están dentro del Juntos por el Cambio. Sí, ¿Cuál es la invitación para los otros partidos, sean sí, o no de Juntos por el Cambio? Me imagino que la Unión Cívica Radical, todos aquellos partidos que tienen su vigencia y su historia, podríamos decir así, bueno, nosotros los invitamos que también realicen las presentaciones correspondientes. Sin más, creo la Unión Cívica Radical en una de sus juntas de gobierno decidió ya presentar, así que me imagino que deben estar trabajando en una presentación sobre esta naturaleza. Pero te digo, Omar, esto es para despegar las elecciones nacionales de las provinciales por el desgobierno que existe. Nosotros tenemos un presidente con falta de liderazgo, tenemos un presidente totalmente devaluado, un presidente que no tiene, la gente no le tiene confianza, no le cree, y una vicepresidenta que se esconde. Ahora se esconde y bueno, así de esta forma es un barco a la deriva, pero en ese barco vamos todos nosotros. A mí, hace poco conversando con un amigo, me decía que la economía es una ciencia del alma, es una ciencia del espíritu. Y que está sostenida por la confianza, que no es una ciencia exacta, no es matemática. Bueno, acá no existe confianza. Esto demuestra que todas las acciones de gobierno, cuando se realizan, tienen que tener un sustento político, que es lo más importante. Y no existe ese sustento político. Hoy te diría yo que esta crisis económica es importante por lo que verdaderamente está ocasionando en la gente, con los precios, con todo este tipo de cosas. Pero mucho más importante es la crisis política que existe en nuestro país, producto de ese choque frontal entre el presidente, la vicepresidenta y facciones que tiene el gobierno en esa coalición de lo que significa el mismo partido justicialista. ¿Por qué se vive habitualmente esta situación cada 4 años, este clima en la provincia de Tucumán? Ya estamos hablando de los futuros candidatos en el 2023, que se pelean para ver quién va a ser candidato a gobernador, quién va a ser candidato a senador, cómo se van repartiendo los cargos. Pero no es claro. Que de vos salió que va a ser candidato a intendente. Pero yo te pongo para gobernador, no para intendente. Me te han tirado abajo, Omar. Así me quería subir al ring. Pero no estamos para eso. Pero decíamos, cada 4 años se vive esa situación, ¿no? A ver, como ejemplo, del norte hasta el centro del país. Jujuy venía siendo gobernada por el justicialismo, cambia el color político, hoy está el doctor Gerardo Morales, sin ningún tipo de conflicto en las elecciones. El ex gobernador Urtubey pierde las elecciones porque más allá pierde el poder, hoy está Sanz compartiendo la capital con Romero, es decir que hay una combinación ahí. En la provincia de Córdoba, más allá de la continuidad que da de la Sota Schiaretti, hoy están terciando otros partidos políticos. En la provincia de Santa Fe pierde el socialismo frente a Perotti sin ningún conflicto desde el punto de vista judicial. Pero cada 4 años se presentan, antes de las elecciones y después de las elecciones, los pleitos judiciales. Y esto tiene que ver con esto que decíamos, una constitución que debe ser respetada.
y aclarada en varios de sus artículos. No puede ser que una constitución tenga tantos reveses judiciales como está teniendo esta constitución del 2006, que ya, recordamos, había nacido con algunos inconvenientes por todo lo que se decía en aquella intención de la reelección de José Alperovich. Es una constitución desguazada. Es una constitución que muchos institutos, uno de los más importantes en lo que hace a la función del gobierno, no están en funcionamiento. Entonces, acordate que nace con la conformación de la Junta Electoral, el número que tenías que tener para el juicio político para el gobernador, bueno, todo ese tipo de cosas que hoy tienen un vacío grandísimo. Eso sí, y después también, por supuesto, el régimen electoral, esto de llegar a un cuarto oscuro y tener 100 antes lo boletas. decían cuando estaba el suplente, decía, no, con el tema acople habrá menos cantidad de candidatos, pero resulta que ahora con la acople hay más candidatos todavía. Eso fue una cosa camuflajeada en ese momento por Alperovich como para decir cambio de régimen, pero seguía con el mismo régimen, nada más que en vez de que todos sumen, tan solo con el sistema de acople sumaban para arriba para él, pero seguía el mismo sistema. ¿De qué dependen los tiempos en cuanto a la presentación? Porque no es una cuestión que se tiene que ventilar tanto tiempo. ¿Puede haber un pronto despacho de la justicia para aclarar? Porque creo que no debe haber variada opinión sobre lo que dice la Constitución. No debe haber muchas interpretaciones, porque ¿cuántos son los artículos que mencionan ustedes en la presentación? 2, básicamente 2, pero acá hay algo más. Lo primero que pedimos también es que el juez Acosta sea parte de la causa. Lo hemos recusado con causa porque entendemos que ya preopinó en el tema y no puede seguir interviniendo. Esa es la primera situación que se tiene que dilucidar. ¿Por qué el perdón se tiene que...? Casualmente, en el 2018, la sala que intervino, hay que recordarle a la gente que los amparos, que es este tipo de proceso, entran por turno. O sea, en una fecha está de turno una sala, la otra, y así sucesivamente. O casualidad, este nuevo amparo, 4 años después, reeditando esta puesta en escena, cae en la misma sala. Una sala que falló contrario a derecho, a nuestro entender, que ya ha preopinado en el tema, con lo cual solicitamos que se aparte y esperemos que se autoaparte y no sea necesario una decisión de la Cámara en su conjunto para intervenir. O sea, eso va a dilatar el proceso. También hay un planteo de nulidad, Omar, porque la apariencia del proceso, la semejanza de los actores, la no defensa por parte de Fiscalía, o sea, es un proceso que hoy entra en una etapa bastante más compleja. Y también hemos planteado una cuestión federal, en el sentido que pedimos que se agoten las instancias. Porque hay que explicarle a la gente también que el fallo del 2018, el Frente Renovador, no fue apelado por Fiscalía. Fue dejado firme en la primera instancia, que es una instancia única de la Cámara Contenciosa, con lo cual no hemos escuchado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán qué opina en el tema. O sea, en esta materia, Omar, y yo entiendo que es una constitución golpeada por tachas de inconstitucionalidad, pero hay que respetarla. Y en esto no hay un antecedente, no hay una doctrina judicial que diga, ni tampoco hay una inconstitucionalidad tan manifiesta que agote el debate de una manera tan rápida. ¿Por qué el planteo de un partido va a influir en la vida política de toda la sociedad? ¿Por qué la voluntad del PJ de adelantar las elecciones va a ser partícipe de ese fraude a todos los demás partidos políticos, candidatos y ciudadanos de nuestra provincia? Cuando hacía referencia... También se va a tener bien en claro, Omar, como ya dijo Álvaro, bueno, se tiene que apartar el juez Acosta. Y también mucho se habla acerca de la cooptación de los jueces por el poder. En este caso, como es un caso muy evidente, desde el momento mismo que no tuvieron prurito ni la prolijidad que medianamente la tuvieron en el 2019, tercerizando con el Partido Renovador la presentación. Bueno, acá vamos a ver cuáles son los jueces que están cooptados o no por la Corte, por el poder. Este es un tema que va a llegar a la Corte también, y ahí también en la Corte se verá. Claro, lo que pasa es que el Partido Renovador, recordamos que es un desprendimiento de lo que fue en su génesis, lo que era Sergio Massa que se fue del kirchnerismo, criticando al kirchnerismo, hoy está de nuevo en el poder a nivel central, porque la presentación nace a partir de Vitín Arias, y no recuerdo bien el apellido de la señora que hizo la presentación. Dominicelli. Sí. A partir de allí es que se habilita esta posibilidad de adelantar 2 meses
las elecciones, es decir, para el mes de junio. Para esta misma fecha. Por eso te reitero, va a ser la oportunidad que vamos a tener los tucumanos para ver cuáles son los jueces que están cooptados por el poder. Claro, y volviendo al tema, no sé cuántas provincias han cambiado tantas veces la Constitución como la venimos cambiando nosotros, porque siempre hay falencias. Recuerdo que antes de la renovación de Alperovich, la Constitución que fue reformulada por Antonio Domingo Bussi, también estaba a tiro de un juicio político, porque él estableció un instituto que nunca lo cumplió, que fue el Tribunal Constitucional. Le costó la intervención. Nunca la puso en vigencia 100%. Y no sé si esta Constitución hoy se está cumpliendo 100%. ¿Cuáles son? Porque por ahí estamos manejando alguna información que habría más presentaciones judiciales sobre el tema. La Constitución, ¿qué dice sobre el tema acople? ¿Está habilitado 100% o no, según su entender? Pero la Constitución no es el lugar donde se tiene que decidir el tema si hay o no hay acople. Eso se lo puede hacer por ley misma. Sí. Ellos dicen que tiene que ser por Constitución. Bueno, pero ¿qué es lo que te quiero decir? La Constitución, Omar, es la ley madre de nuestro ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, cuando vos llamas a una elección de convencionales para una reforma de la Constitución, llamas para un modelo de un país en lo político, en lo económico, en lo social, y si ese modelo de país es a largo plazo. Es más, te vas adelantando a los tiempos que vienen con respecto al momento de la elaboración de la Constitución. Desde el 1853 recién pasamos a 1949 en una reforma de la Constitución, casi 100 años. Bueno, esos son los tiempos que duran esta ley madre, podría decirse. Pero bueno, en este caso, cuando nació la Constitución del 2006, al poco tiempo estaba totalmente cuestionada, y hoy, 2022, con varios institutos sin funcionamiento. Vuelvo al tema ya para terminar. Debe ser un pronto despacho por los tiempos que estamos viendo desde lo político, lo institucional, desde lo económico. El amparo, la expectativa claro, que hay, porque procesalmente el amparo es una vía corta, es un tipo de proceso corto. Esto no tendría que tener una tramitación como un proceso ordinario en ese sentido. Pero ahora, como te digo, hay cuestiones previas que lo van a dilatar al proceso. Bien, y habrá que ver también si los otros partidos acompañan, más allá de que algún órgano interno de la Unión Cívica Radical, habrá que ver si la casa está en orden también dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? Si están unidos o no, y si tienen un criterio unificado, ¿no? Porque después de la reunión de los intendentes con el gobernador, algún tipo de situación interna se ha vivido ahí dentro del partido. Sí, pero todavía yo creo en la Unión Cívica Radical, creo que tendrán que estar haciendo su presentación correspondiente, como así también en los otros partidos. Bueno, también acá es una oportunidad para ver cuáles partidos están con el respeto hacia las cartas magnas y cuáles no les importa. O sea, esto es una oportunidad para ver, ¿verdad? Y observar tanto a jueces como también a partidos que muchas veces también tienen doble discurso, ¿no? O sea que yo creo que todo el arco político tendría que hacer esta presentación si todos nos decimos respetar la Constitución. Germán Alfaro, intendente de la capital.